Buenas noches a todos. Estoy con la tecnología, me tengo que amigar lentamente, me tengo que ir amigando para que esto funcione. Estaba reflexionando mientras oraban y compartían todos los temas de oración, esta bendición. No me acuerdo qué hermano oró por el milagro o por los milagros. Nosotros también en la iglesia tuvimos la oportunidad de orar a Dios y que Dios diera unos milagros. Dos particularmente tenemos bien conscientes y es algo que hay que guardar en el corazón. Es algo que anidarlo y tenerlo ahí como María guardar estas cosas en el corazón. 3 veces lo dice el texto. Y en el momento de mayor dificultad de su vida, en el momento más triste, más oscura, era una de las muy pocas personas, mujeres, que estaban a los pies de la cruz. Porque ella guarda en el corazón. Para el momento de dificultad, que va a venir, porque siempre Dios permite guardar esas cosas. Dios dio un milagro y yo fui parte de eso. Y fue en esta congregación. Que Dios les bendiga. Vamos a tratar de pensar un poco, oraba el hermano y oraba, creo que eras vos, sobre lo bueno que es hablarnos y exhortarnos los unos a los otros. Y el pasaje que tenemos hoy es un poco de eso. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 19. Él me va a ayudar mucho, los va a ayudar muchos a ustedes, porque vamos a tener varios pasajes para leer y vamos a verlo para comparativa solamente. El libro de los Hebreos ya lo vienen estudiando, ¿no? Desde el principio. Ya saben que es un libro, no tiene el autor, está dado a cristianos y particularmente está dado a cristianos para apuntalarlos. Todos nosotros tenemos en la vida siempre la posibilidad de ir izquierda y derecha. Ya en el capítulo 2, el versículo 1 que nos dice, ojo, ojo, no nos deslicemos. Esa pequeña pendiente. No sé, el que predicó seguramente lo habrá explicado mucho más claro que yo. Pero ahí, cuando usa la palabra deslizar, uno de los mejores ejemplos que existe, bueno, no sé si es el mejor, por ahí otro tiene otro mejor, yo les cuento el que uso yo, ¿vieron cuando hay un botecito altado a un muelle en esos lagos que tienen muy pocas olitas, pero el viento de superficie hace esa pequeña ondulación suave? Laguna de Chascomús, Laguna Chasicó, esas lagunas que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Y si yo el bote no lo ato al muelle, ese pequeño vientito puede hacer que el bote termine en el medio de la laguna. Es el concepto de deslizarse. Y el escritor a los hebreos va como desplegando a partir de cada palabra otra enseñanza. Y deja una palabra y después la retoma y vuelve a explicarla. Y hace como una explicación, yo le llamo circular, no sé si es la mejor explicación, pero esa forma. Y llega al capítulo 3, versículo 7, que empieza palabra por lo cual. ¿Bien? Como la enseñanza es circular, yo no puedo quedarme en por lo cual. Por lo cual, ¿qué vendría a ser? Obviamente lo que viene antes. No me puedo ir hasta el capítulo 1 porque vamos a estar acá hasta la no sé qué hora de la mañana. Quise poner el cronómetro y al final se me fue. Pero el por lo cual inmediato es del versículo 1 del capítulo 3. Y permítanme leerlo rápidamente antes de entrar a la lectura que nos corresponde. Por tanto, hermanos santos, ven que le está hablando a cristianos. Y dice, participantes del llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahora viene una comparación entre Moisés y Cristo Jesús para que los judíos, los judaizantes, que eran muy fuertes en esta época, posiblemente del año 70, entendieran que Moisés es muy importante, pero Jesús es superior. Y nos está hablando a nosotros los cristianos, para que también entendamos esto, que somos participantes. Y dice en el versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Y dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Puse hincapié en la confianza, ahora van a ver por qué. Versículo 7. Por lo cual dice, o sea, con esto en mente, estos 6 versículos en mente, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre anda vagando en su corazón y no han conocido mis caminos.
por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12, y es clave de este texto, de esta porción. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza. La misma fórmula lo escribe igual que lo que vamos a leer en el versículo anterior, nada más que quitó la esperanza en este caso, porque está haciendo hincapié en la confianza. Confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? ¿Cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Miren, para poder entender por qué apuntó a la confianza y ahora a la incredulidad, la palabra confianza, yo no sé griego, entiéndame, no quiero dar clases, no sé nada de griego, pero vi esto es simple. La palabra confianza en el idioma original es una palabra que se dice pistos, ¿bien? Pistos, pistis, según cómo se ponga. Cuando dice incredulidad, dice a pistis. Cuando está la palabrita a antes, la letra a antes, lo que indica es la negación, que no hay. Entonces, cuando yo hablo de incredulidad, es lo contrario a tener confianza, tener fe. Es no tener fe. Es no creer. ¿Por qué se desviaron estos? ¿Por qué recibieron castigo? ¿Por qué no entraron en reposo? Por no creer. Entendido eso, ¿cuál es el centro del versículo? El versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Miren estos dos textos que les voy a compartir. ¿Lo buscás? Jeremías 16, 12. ¿Alguien lo lee en voz alta? Ahí cuando dice malvado corazón, es exactamente la misma cláusula de palabra que está en Hebreos. ¿Ven lo que dice, no? Léelo de vuelta, por favor, en voz alta. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis, cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Jeremías 18, 12. 2 capítulos exactos. La misma cláusula. El escritor a los Hebreos está diciendo a cristianos como vos y como yo, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya en vos y en mí hoy corazón que pueda provocar que yo me aparte del Dios vivo. Un corazón que no confía en Dios. Un corazón que no se apoya en Dios. Y uno podría decir, ¿cómo un corazón que no se apoya en Dios? Acabamos de dar gracias y gloria a Dios por un milagro. ¿Puede ser que yo no confíe en Dios? ¿Puede ser que sea necesario que el escritor de los Hebreos me escriba a mí hoy, en este día, que yo puedo tener un corazón malo de incredulidad? Si está escrito es porque sí. Ahora, fíjense que él nos compara, el escritor de los Hebreos, con los que hicieron los judíos. Bien, este pasaje, la porción que está escrito, no sé, en mi Biblia está escrito algo que se llama bastardilla, está como puesto diferente. Eso está puesto del Salmo 95. ¿Lo pueden buscar? Salmo 95. Yo lo tenía apartado.
El Salmo 95 se divide en dos partes. Del 1 al 5, si ustedes lo ven, es como la primera canción que cantamos hoy. Es una alabanza a Dios. Es un concepto de decir, Dios es magnífico. Venid, aclamemos a Jehová. Cantemos al júbilo de la roca, todo, para arriba. Pero empieza el versículo 7, el 8, perdón, y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Mayá en el desierto. El salmista, este salmo se cantaba cuando iniciaba el sábado. Es un salmo donde primero aclamo a Dios, pero en ese clamor a Dios, ¿qué pongo? La nota de que yo soy un ser humano, que mi corazón se puede endurecer. ¿Y qué me lleva a la memoria? A lo que pasó con Israel, lo que está haciendo el pueblo, el escritor de los Hebreos. Ahora, ¿qué pasó en Mayá y en Meriba? Porque el escritor de los Hebreos toma la traducción de la Biblia, donde los judíos escribieron, en vez de Mayá y Meriba, ¿qué pusieron? Provocación y tentación. ¿De dónde lo sacó el traductor? Éxodo 17:7. Fíjense, por favor. ¿Lo vas a poner en la pantalla? Me ganaste. Ya lo puse. ¿Qué nos pasa cuando leemos solamente el versículo? Así, lo leemos, está perfecto, y ya entendimos lo que quería decir, pero me falta el contexto. ¿Cómo llegó a esto? Llegaron a una roca, no tenían agua, murmuraron contra Jehová. Y Dios le dijo a Moisés, golpea la roca y va a salir agua. Pero esto es lo que dijo Dios. Llamó a este lugar Mayá y Meriba, que son, tentaron a Jehová y, ¿qué más dice? La rencilla porque tentaron a Jehová diciendo, Jehová, pues Jehová está entre nosotros. Ahora, Éxodo 17, ¿cuándo fue? Miren, ¿lo tiene Éxodo 17 abierto? Bueno, acompáñenme con un par de versículos. Vamos a hacer un resumen, él va a ponerlos, pero habla la Biblia. Den la vuelta a la hoja y vayan a Éxodo 15. Exactamente, en el 14, 13, 14, todo cruza el Mar Rojo. Ahora, llego al versículo 15, versículo 22. ¿Bien? En el versículo 22 que me dice, e hizo a Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Acaban de cruzar el Mar Rojo. ¿Qué significa cruzar el Mar Rojo? Se los resumo muy corto porque ya llevo 11 minutos y se me va. Habían salido de Egipto, ¿bien? Entraron en un cañón. Del cañón se abrió en una playa. En esa playa entró más o menos 1 millón de personas, 1 millón y pico de personas. Por el cañón, en la punta del cañón, entró el ejército egipcio. ¿Se acuerdan que el faraón dijo, no, los voy a matar a todos? Agarró los carros, toda la gente de guerra y salió. La columna de fuego se puso en el medio, entre los soldados y el pueblo de Israel. Y estaban entre el mar, la columna de fuego y los soldados de Egipto. Y Dios le dice a Moisés, extendé tu vara y golpea el mar, y el mar se va a abrir, y caminá, marchen. No solo que sucede que se abre el Mar Rojo, cruza en seco todo el pueblo de Israel, con su ganado, con sus carros, con el oro que habían sacado, todo perfecto, que cuando llegan del otro lado, los egipcios entraron al mar abierto y el mar se cerró y quienes los perseguían, la mayoría quedó debajo del agua y el resto allá. ¿Le puedo poner el título de milagro a eso? Bien. Estamos leyendo el capítulo 15, post-milagro. Fíjense. Y anduvieron 3 días. ¿Oyeron? ¿Cuántos días? Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Versículo 24. ¿Quién lo lee? Lo tienen ahí. ¿Quién lo lee? ¿Se entiende? Milagro. 3 días. Dios dice que marche. 3 días el milagro, ¿eh? Dios dice que marche. ¿Y qué hicieron? Murmuraron porque ¿qué le faltó? A Dios puede abrir el mar. Yo puedo ser salvado de los egipcios. ¿Puede cerrar el mar de vuelta? Pero 3 días me falta el agua. Versículo 26. Este texto está hablando Dios, el que abrió el mar, el que le dio agua a la roca. ¿Y qué le dice? Lo que podemos decir hoy, palabra de Dios.
que él dice, ojo, si hicieres esto, den vuelta a la hoja, Éxodo 16. En el versículo 1, antes eran 3 días, fíjense ahora, 15 días del segundo mes, o sea, 2 meses y medio. No llegamos ni a 3 meses, ¿correcto? ¿Qué pasó? ¿Saben? Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué dice? Versículo 2. Otra vez. Ahora, ¿por qué murmuró? Pero ahora murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Por qué murmuró? No tenían carne. Antes era por agua, ahora por comida. ¿Quién lee el versículo 4? Esperen, aparte comparan la comida, dicen, allá en Egipto, ¿se entiende, no? En Egipto eran esclavos, en Egipto hacían el trabajo, en Egipto eran castigados, a lo último ya no juntaban la paja. En Egipto sucedió el milagro de la Pascua, cuando murieron todos los primogénitos de animales y hombres, todos los primogénitos, y de los que pintaron el dintel con la sangre del cordero inocente no murió ninguno. Otro milagro. Dios dijo que iban a salir con oro y con plata, salieron con oro y con plata, otro milagro. Había tiniebla en todos lados, se dice el texto claramente en la novena plaga, y en la casa de los israelitas había luz. Estaban los bolsillos llenos de milagros. Pero murmuran y dicen, en Egipto comíamos. Versículo 4, ¿quién lo lee? Yo haré llover pan del cielo. Hoy investigaron los científicos y dicen que eso fue una planta que producía un... ¿Está bien? Vamos a suponer que le creemos a los científicos. ¿Entendés? La planta producía eso, que era como una especie de hostia. ¿Correcto? ¿Qué le dice Dios? Mira, vamos a hacer así. ¿Ven? Del 1 al 6 juntan. ¿Cuánto van a juntar? Lo que comes en el día. ¿Correcto? Si juntás de más, ¿qué va a pasar? Se pudre. Adivinen qué hicieron los hijos de Israel. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo? Al 6º día, juntá doble. ¿Por qué? Porque el 7º no se trabaja, es el día santo. ¿Y qué pasaba en el 7º con lo que juntó en el 6º doble? No se pudría. ¿Saben qué hicieron el 7º día los israelitas el primer de la semana? Salieron a juntar. Salieron a juntar de vuelta. Números 17. No, perdón, números 14. Y acá se está poniendo pesada la cosa. Números 14, versículo 1 al 3. ¿Quién lo lee? Habían pasado 2 años, llegaron a Cades Barnea, estaban a la entrada de Caná. Entonces, con una buena idea aprobada por Dios, mandan a 2 espías. Los 2 espías vuelven. 10 dicen, la tierra es tal cual dijo Dios. Fluye leche y miel, trajeron unas uvas que llegaban hasta el suelo entre 2 personas. Un fenómeno, ¿eh? Todo lo que Dios dijo de la tierra, pipí cucú. Pero hay unos gigantes. Nos van a comer como pan, desastre. A excepción de Josué y Caleb, que rasgaron sus vestiduras y dijeron, confiemos en Dios, Dios lo dijo, etc. Versículo 1. Lloraron toda la noche. El Dios que los había hecho cruzar el Mar Rojo, que los sacó de Egipto, que le dio el maná, que le dio las codornices, que le dio el agua, que le dio la nube, que le dio la columna de fuego. Versículo 4. De la murmuración, ¿a dónde se pasó? A la rebeldía, a la rebeldía. De la murmuración se pasó a la rebeldía. No es chiste esto, ¿eh? Hermanos, esto escalona. Y el escritor de los Hebreos dice, ojo, que no haya corazón malo en que vivir. No, esto nunca me va a pasar a mí. No. Versículo 9. Una voz que advierte contra la rebelión. Versículo 10. La incredulidad escaló a rebeldía y esa rebeldía escaló a la comunidad.
Todo un pueblo no solo estaba hablando de quitar a la dirección, sino de matarlos y volver. El escritor a los hebreos decía, ojo, que no haya corazón malo que nos aparte del Dios vivo. Versículo 22. Fíjate Dios, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Versículo el que sigue, léelo. Y acá vino la sentencia. Eso lo van a ver en el capítulo 4, cuando les expliquen el reposo. Muy interesante el concepto de reposo. El concepto de reposo no es un reposo de quietud, es un reposo activo. Bueno, lo van a ver ustedes en el 4. Hay 3 tiempos, después se lo van a explicar. Pero este capítulo es la antesala de ese reposo. ¿Por qué no se llega al reposo? Por el corazón malo e incredulidad. ¿Cómo termina el relato, el cuentito, por decirlo? Todos los que estaban ahí, todos, menos Josué y Caleb, todos, dijo Dios, van a morir en el desierto. 38 años empezaban a dar vuelta por Cades Barnea. Ojo, el vestido no se corroía, la sandalia no se gastaba, la nube seguía, el tabernáculo estaba, la función estaba todo perfecto, la columna de fuego también. Pero no entraba en reposo. El corazón malo e incredulidad nos puede hacer cristianos caretas, cristianos que seguimos religiosamente haciendo las cosas y parece que está todo bien con Dios, pero no hay reposo. Y la bendición de Dios te la deja, pero no hay reposo. ¿Por qué? Porque se endureció el corazón. Miren, la palabra endureció ahí es escleró, la que después se traduce en el castellano esclerosis, es endurecimiento médico. Correcto. Esclerosis de muchas cosas. Acá está diciendo la esclerosis del corazón. Y podríamos estar toda una noche, en realidad tendría que estar él, no yo, hablando de cómo llegamos a la esclerosis del corazón. Médicamente hablando, es muy similar a lo espiritual. Es sencillo. Yo tengo la palabra de Dios y no le creo. Le creo, pero no actúo. Ahora pongamos un minuto en los zapatos de los israelitas. ¿A alguien le faltó el agua alguna vez acá? 1. Dos. ¿Es desesperante que te falte el agua? ¿Alguno de ustedes que lo hicieron se inclinaron a Dios a pedirle que hiciera el milagro del agua? ¿Qué solemos hacer? Y gracias por el ejemplo, y no estoy poniendo porque yo estoy al lado de ellos, no porque estar acá soy alguien diferente. ¿Qué solemos hacer? Lo que nuestros ojos, nuestra mano ven. Entonces, ¿a dónde recurrimos? A Egipto. Y nos olvidamos que Dios puede abrir el agua. Empezó el libro en el capítulo 3, diciéndole, vos y yo somos participantes de Cristo. Somos parte de la casa que Dios formó, que se llama iglesia. Miren, todos los que estaban en el desierto, no sé si tenían Espíritu Santo. Todos los que son cristianos, ¿tienen Espíritu Santo? Todos. Si no tenés el Espíritu Santo, no sos cristiano. Pero si sos cristiano, tenés el Espíritu Santo. Si tenés el Espíritu Santo, tenés todos los recursos necesarios en aquel que nos fortalece, que nos dinamiza. Ahora, ¿qué es? ¿Para que yo agarre una vara y diga, cuando yo quiera, golpee una piedra y que brote agua así? No, es para estar centrado en la voluntad de Dios. Mire, de este capítulo va a pasar por el 4, después va a pasar por el 5, haciendo una diferenciación entre los maduros y los inmaduros, va a seguir al 6, 7, pero va a llegar un momento que va a decir que, se me fue de la mente, pero sigan con el capítulo de Hebreos que va a mostrarles sobre esto. Sobre cómo uno tiene que estar en la voluntad de Dios. Dice que en el capítulo 13, versículo 15, capítulo 12, versículo 15, que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No lo busque, espera, que yo lo voy a decir. Ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hermano, la gracia de Dios es una línea infinita, pero es una línea que yo tengo que caminar. Si yo me deslizo, como dice el capítulo 2, si yo permito que el corazón se endurezca de incredulidad, yo me termino desviando de esa línea, salgo de la infinita gracia que está para mí. Pierdo la salvación, no está hablando eso.
¿Qué pierdo? La confianza del principio. La tranquilidad de estar en la voluntad de Dios, aún en la peor situación de mi vida. El hermano oraba en el milagro del tumor calcificado, pero estábamos orando por nuestro hermano, que lo conozco de la zona de San Martín, que le diagnosticaron cáncer de páncreas. Y en uno estamos dando gracias a Dios y en el otro seguimos orando. ¿Dios puede darte la vida o no? ¿Dios puede darte el milagro? No, pero sigue siendo Dios. Ahí estaban los 4 en el horno de fuego. ¿Y qué le dijeron? Mira, nuestro Dios nos puede salvar del horno de fuego, pero si no lo hace, igual no te vamos a adorar, porque sabemos dónde estamos y quiénes somos. El pueblo de Israel tenía el contacto de la palabra de Dios y endurecía el corazón por incredulidad. Y hoy nos está diciendo a nosotros, ojo, de no endurecer el corazón por incredulidad. ¿Y cómo lo puedo endurecer? Bueno, son muchas cosas, pero centrémonos en esto. Es lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que mi voluntad marca. Es lo que hoy en día se está discutiendo tanto del libre albedrío. Hermosa palabra y difícil de pronunciar. Cada vez que la digo, pero entendemos, ¿eh? La libertad supuesta que ganó el hombre en una definición que la tiene. ¿Y tiene el cristiano esa libertad? Sí. ¿Para qué? Dice Gálatas. ¿Para hacer lo que quiere? No. ¿Porque a dónde lo lleva? A esclavitud. ¿Qué hicieron los judíos en el desierto? Dijeron, che, estaba mejor esclavo, pero con la olla. Lázaro sale de la tumba y el Señor dice, quítenle la venda. ¿Me pueden decir qué olor tenía esas vendas? ¿Alguien lo pensó? ¿Por qué tenía olor a podrido? 4 días. Las hermanas dijeron, hiede ya. Jesús hizo el milagro, Dios hizo el milagro, y ese cuerpo volvió a tener la sanidad de nuestro cuerpo, pero las vendas no. ¿Cuántas veces nos quitan las vendas de lo podrido del mundo, que dice Romanos 12, 1 y 2, y nosotros tratamos de subirla de vuelta? Eso es corazón malo e incredulidad. Dios trabaja en tu vida y en mi vida muchas veces por medio de pruebas. Y espera que la probemos la prueba. Y un día te va a faltar agua, y otro día te va a faltar comida, y otro día va a estar un hermano tuyo, un familiar tuyo, alguien haciendo algo que te duele hasta el alma. Y Dios está esperando que esperes en Él, y que esperes activamente en Él, que confíes en su palabra. ¿Vos podías caminar por el Mar Rojo antes que se abra? No, pero tuviste que esperar que se abra. ¿Cuándo se abrió? Cuando Moisés golpeó. Y ahí cambiamos todos. Bueno, caminaron ellos. Tenemos que esperar activamente en Dios, pero debemos confiar en Dios. Tu corazón y mi corazón es débil. El mío más que el tuyo, pero es débil. Cuando viene la tarjeta que te equivocaste y pasaste 2 o 3 cosas y se rompió lo del auto y encima se rompió el termotanque y encima tenés que pagar y viene la ofrenda y viene el hermano y viene y vos decís que el dólar que sube, que baja y el ahorro y que el crédito y que... Paremos. Si Dios le trajo el maná al pueblo de Israel, ¿no puede traerte a vos el maná? ¿No puede traerme a mí el maná? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Miren, un punto y es el último, antes de ir a un pasaje final. ¿Qué nos suele pasar también? Y que eso hace el corazón malo incluida. Por eso les dije lo de la rebeldía, ¿a dónde lo lleva? Nosotros nos enojamos con Dios y nos olvidamos lo que Dios estableció. Dios estableció órdenes. ¿Bien? ¿Adán y Eva eran iguales? Sí, las órdenes antes del pecado eran iguales, ¿correcto? Pero Adán era el príncipe de la creación, la mujer era la ayuda idónea. Siempre Dios estaba comunicando con Adán. La primera pregunta, ¿quién se la dio después que pecó? Adán.
¿Está bien? ¿Es mejor Adán el hombre que la mujer? No, no está diciendo eso. Está diciendo que Dios estableció un orden. La cabeza de la creación es el hombre, porque así lo estableció Dios. ¿Son iguales? Son iguales. Si miran las órdenes, son para dos por iguales. Y ahí está, desde la creación, el hombre dejando su lugar porque se lo dio a Satanás y la mujer no ocupando su posición y tratando de ocupar otra. Lo mismo pasa en la familia. Le dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Y no sé quién les enseña, pero de repente tienen 17, 18 años, creen que pueden ser la vida fuera y sin obediencia a los padres. Le dice, padres, no exasperen a sus hijos. Y los padres no saben, no aprendemos a educar a nuestros hijos. Esposas, sujétense a sus maridos. Pónganse debajo, dice la palabra textualmente. Y está la mujer que no quiere y discute, defiende el apellido de casada como si fuera algo. Se está haciendo una con el marido. Maridos, amen a sus mujeres. Y en la iglesia pasa lo mismo. Dios estableció una representación de su autoridad. La autoridad es Dios, es el Espíritu en la iglesia, pero estableció una representación de autoridad. ¿Quiénes son? Los ancianos. Entonces, ¿qué hago? No me gusta lo que dicen los ancianos. ¿Y qué hago? Empiezo la murmuración. Jorge tantas veces dijo, ¿no? Almorzamos pastores y lo comemos postre los diáconos. No sé si lo oyeron la frase, pero es gráfica. No me gusta algo, empezamos murmuración. Sí, ¿viste el horario que puso las reuniones? Y ahora cantamos 3 canciones nada más, yo quiero 5. Y bajó el volumen, no hay más batería. Y los chicos, y empezamos la murmuración y vamos contaminando corazones. Hasta el punto que a veces se generan rebeliones. ¿Cómo? ¿En el cuerpo de Cristo? ¿En la iglesia? Sí, en la iglesia local de Jesucristo. ¿Cómo empezó? Por un corazón endurecido que empezó a murmurar. Un corazón endurecido que empezó a hablarle al hermano y lo empezó a contaminar, a decirle, ¿sabes qué? Contra los ancianos. El pueblo de Israel terminó pegando vueltas, no pudo entrar al reposo. ¿Querés pegar vueltas 40 años en tu vida espiritual y nunca alcanzar un mayor estadio? Nunca poder utilizar las cosas y quedarte bien. Venís a la reunión, está todo bien, participás, pero tu corazón está endurecido. Miren, leemos el último relato. Anoté Mateo y es Marcos. Marcos 4. Ahora sí, Marcos 4, 35. Este relato está en Mateo y también está en Lucas. Este relato se los resumo, ¿bien? Lo van a poner, lo van a ver en la Biblia, pero se resumo. ¿Qué es lo que sucedió? Jesús le dice, pasemos del otro lado. En algunos otros los relatos dice que lo tomaron y lo subieron a una de las barcas. Evidentemente venía hablando, predicando, bueno, ya está el tiempo, lo suben a la barca. Jesús dice, pasemos del otro lado, ¿correcto? ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Se durmió, exactamente, se durmió. Se durmió tranquilo. Se durmió en paz. Terminó de trabajar, se fue a dormir. ¿Qué sucedió? Se levanta una tormenta. El mar de Galilea, yo no lo conozco, me contaron. Es un lago grande. Creo que nuestro mar chiquita de Ancenusa, en Córdoba, creo que es más grande. Pero este es un lago de agua dulce grande, pero que tiene una característica. Se formó, Dios lo formó obviamente en la creación, como una especie de, no es un túnel, sino como un cañadón que trae vientos del Mediterráneo y caen, porque está en una depresión, es más bajo que el Mediterráneo, y pegan como en el mar de Galilea y genera tormentas tremendas. En una pequeña porción, tormentas tremendas al día de hoy. Los marineros dicen que son tormentas muy fuertes. Son tormentas que pueden asustar, como los asustaron a pescadores hábiles que sabían usar los botes. ¿Correcto? Entonces ellos que vieron que el bote se anegaba. Y llegó un punto que el bote se anegaba y pescadores hábiles dijeron, ¿a dónde vamos a recurrir? Lo que pasa cuando me aparece, ¿no?, la placa en la radiografía, cuando me quedo sin trabajo, cuando aparece esa cosa, ¿a dónde recurrimos? A Dios. Vamos a buscar lo espiritual.
Sabemos que es así, entonces vamos a buscar la santidad porque nuestra vida corre peligro. Porque lo más preciado que tenemos es la vida. Y los judíos en el desierto, ¿qué buscaban? Buscaban su propia vida. No querían la voluntad de Dios. Querían el agua, querían la comida, querían Egipto, querían su propia vida. ¿Y los discípulos qué hicieron? Queremos salvar la vida. ¿A quién buscamos? Vamos a buscar a Jesús. Jesús está durmiendo. ¿Y cómo lo despiertan? ¿Qué le dice? ¿No tienes temor de que perecemos? No te entiendo, no me oyes, no me contestas. Yo estoy en desesperación y no me hablas. ¿No pasa cuando estamos nos falta el agua y clamamos a Dios y le decimos, Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Cuándo? Y ahí es cuando muchas veces, ¿qué hacemos? Cuando es el agua, nosotros vamos a hacer el pozo. Cuando te diagnostican algo que es imposible, no podemos hacer nada porque no somos médicos. Y ahí nos rendimos. Pero cuando nos falta el agua, ¿qué queremos? Ir a hacer el pozo. Los discípulos fueron a Jesús, che, ¿no tenés miedo que perecemos? Jesús se levanta y la hace simple. Claro, para él. Para mí no. Para Dios es simple abrir el mar rojo. Para Dios es simple cerrar el mar rojo. Para Dios es simple sacar maná o sacar agua de la piedra. Para mí no. Pero ahí está la confianza en Dios. Se calma, gran bonanza. Y fíjense lo que dice el último versículo. ¿Qué dice? El 40 y el 41. ¿Qué dice? Le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ahí. Fíjense, Jesús le contesta. ¿Por qué estáis amedrentados? Palabra que ya no usamos, ¿no? Ahora es que lo que todo, pero bueno. ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué ese miedo que estás temblando, ese miedo paralizante, ese miedo que no te deja pensar más allá, ese miedo que te cierra y no puedes ver arriba el sol, como dice la canción? ¿Por qué? ¿Por qué tenéis tan poca fe, confianza? Lo que decía el libro de los Hebreos. Y fíjense cómo cierra el versículo, el último del pasaje. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este hombre viento del mar? Pará. ¿Cómo? ¿Más temor que cuando la vida se moría? ¿Cuando la vida se acababa? ¿Se entiende? Lo fueron a despertar a Jesús porque estaban amedrentados. ¿Por qué? Porque se morían. Y cuando Jesús calma todo, le dice, ¿por qué tienen poca fe? ¿Cómo cierra el pasaje? ¿Cómo relata Marcos? Dice, temieron con gran temor. Mira, hay un escritor que hizo... Esto yo oí el relato, no pude leer el libro creo que está en inglés. Es un hombre, estos grandes teólogos que hay en el mundo, que se les ocurrió recorrer el mundo y analizar todo tipo de culto, no importa si era a nuestro Dios, todo tipo de culto, todo tipo de concepto de adoración. ¿Y qué obtuvo? Que en el corazón del hombre, en el momento de la adoración, está como una especie de éxtasis, está como un estado especial que le genera alegría, esperanza, toda una situación. Pero sale de eso y esa deidad le genera temor. Y es más el tiempo de temor y distancia que el tiempo de cercanía y plenitud. Esto es lo que concluyó este hombre. ¿Qué le pasó a los discípulos? Su vida estaba con miedo. ¿Y a dónde fueron? A buscar a quien podía salvarlos. Y cuando los salva, se dieron cuenta que estaban en presencia del Hijo de Dios. Y temieron más. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando las dos barcas se llenaron de peces? ¿Qué contestó Pedro? Apártate de mí, porque soy pecador. Yo tengo que tener la confianza en Dios y permanecer, poder entrar en el reposo de Dios. El reposo no es que lleguemos al cielo. El reposo es estar en la voluntad de Dios, que permite dormirme en el fondo de la barca cuando afuera es una tormenta.
porque estoy seguro que voy a llegar del otro lado, porque Dios lo dijo. Y en Él es sí y amén. El libro de los Hebreos nos va a enseñar en el capítulo 11, versículo 1, primero el versículo 6. ¿Qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca crea que le hay. Y que premia, es galardonador, dice nuestra versión 60, al que lo busca. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 11? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es que si yo tengo algo, es porque Dios me lo dio. Y si Dios no me dio algo, es porque no lo necesito. Esa es la definición de contentamiento. La fe y el contentamiento van de la mano. La fe es esperar en confianza en Dios y que la porción que me toca a mí es lo mejor para mi vida, es la gracia de Dios en mi vida, es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Miren, hermanos, que ninguno de nosotros haya un corazón malo de incredulidad. Que Dios nos bendiga.